En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor Dios. Permite que hoy domingo estemos atentos para escuchar su palabra. Y también le vamos dando gracias a Él, porque a partir del 1, o sea, dentro de 2 días, se reabrirán los templos en el país. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 3er día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí una piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde el alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre en sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y me siga. Es el resumen de este texto del Evangelio que nos propone la liturgia para este domingo. Y este resumen nos lleva a reflexionar. En la mente de Dios Padre hay un secreto plan de salvación que Él tiene desde el momento en que construyó la casa común que es el mundo y nos llamó a nosotros al banquete de la vida, pidiéndonos el ser administradores de la casa que Él había creado. Y entonces, para llevar adelante este plan de salvación, el Señor Dios decide hacerse uno de nosotros. Por eso nos envía a su Hijo, Jesús, Hijo de Dios, Dios con nosotros, hecho uno de nosotros en el seno de María, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y menos en el pecado, ¿por qué? Porque Él precisamente viene a nosotros a salvarnos de la esclavitud del pecado. El pecado que no es otra cosa más que la desobediencia en la que cayeron nuestros primeros padres. Ahora la tarea del Señor es salvarnos del pecado. Y el Señor Jesús tiene en su mente y en su corazón muy clara su tarea y su misión: salvarnos. Y para ello tiene que cumplir la voluntad del Padre. Él está dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre es que nosotros conozcamos el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseña qué es, en qué consiste el reino de Dios y cómo lo podemos construir para nosotros y entre nosotros. El plan de Dios, hacer la voluntad de Dios, es recorrer todo un camino que pasará por el camino de la cruz, por el sepulcro y finalmente la gloria de la resurrección. En el Evangelio nos encontramos hoy con que el Señor Jesús le está diciendo a sus apóstoles que Él va a vivir la pasión y que después va a resucitar. Y entonces San Pedro, que acaba en el texto anterior, en este mismo capítulo,
acaba de ser puesto por el Señor como la primera piedra de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le ha entregado las llaves del reino. Pedro, cuando escucha que Jesús anuncia que va a hacer el camino de la cruz, inmediatamente le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti. Pedro está pensando desde su condición plenamente humana. Por eso el Señor les dice: apártate de mí, Satanás, porque la condición humana no comprende totalmente el plan de salvación de Dios. Y entonces por eso Pedro le invita a Jesús a que renuncie a recorrer ese camino de la cruz. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a Pedro: yo obedezco a Dios mi Padre, voy a hacer en todo su voluntad. Y entonces es cuando el Señor le dice a los apóstoles: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y al tomar la cruz, nosotros ¿qué hacemos? Parecernos a nuestro hermano mayor. Es decir, estar atentos a hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pero vale la pena que nos preguntemos: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? De tal manera que, mirando a Jesús, nosotros vamos descubriendo qué significa hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Y esa voluntad está impresa, primero, en nuestra propia naturaleza humana. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios significa el que cada persona logre realizarse totalmente como persona humana, hijo o hija de Dios, como hombre o mujer según el deseo expreso de Dios. Que cada uno logre su plena realización, haciendo entonces que su vida humana valga la pena. Por eso la necesidad de fortalecer el cuidado de la salud. Les decía al comienzo, ya el 1 de septiembre se reabrirán los templos. Hay unos parámetros trazados por las autoridades, un límite de personas para que esté en cada celebración. Pues si nos toca cuidarnos la salud mutuamente, lo haremos. Lo importante es que no nos impidan reunirnos como comunidad para celebrar los sacramentos. Y algo muy importante, podemos ir al templo todos, niños, niñas, jóvenes, adultos, encontrarnos nuevamente como comunidad. Y lentamente seguramente que van ampliando la posibilidad de participar en mayor cantidad. Agradezcámosle al Señor. Y entonces, crecer en nuestra parte humana como el Señor quiere, es que nuestro cuerpo es sagrado. Por lo tanto, en la naturaleza humana que está impresa en la voluntad de Dios, Dios quiere que el hombre, realmente desde el primer momento en que es engendrado hasta el último momento en que el Señor lo llama para la vida en el cielo, esa persona logre de verdad conservar su cuerpo fuerte, sano, robusto, como es el deseo expreso de Dios. Y aquí nos dice en la naturaleza humana, el cuerpo es sagrado. Así como la vida humana es sagrada, el cuerpo humano es este cuerpo material en el cual habita el Espíritu. Por lo tanto, también, ¿cuál es la vocación, la voluntad de Dios? Que nosotros, que hemos recibido de Dios la vocación a la fe, llamada a la fe, y a la fe en Cristo Jesús, Dios con nosotros hagamos el esfuerzo entonces de vivir día a día nuestra fe. Es ponernos en camino con el Señor, caminar de la mano con el Señor, y entonces comprender que la fe no está en unos contenidos doctrinales, en una letra muerta, sino que nuestra fe está en una persona.
Dios hecho hombre. Nosotros seguimos a una persona, la escuchamos, quien todos los días nos habla, nos va indicando el camino. Seguimos a esta persona, la escuchamos y nos reunimos con él en la oración, en la celebración de los sacramentos, en fin. Y porque seguimos a esta persona que es Jesús, Dios con nosotros, entonces también nos comprometemos a ser signos creíbles en la medida en que nos amamos unos a otros como hermanos. El mayor signo por el cual nos reconocerán es porque nos amamos, nos dice San Juan. Y ese signo lo expresamos de muchísimas maneras. En el Evangelio de San Mateo capítulo 25, por ejemplo, se nos dice que una expresión del amor es la práctica sincera de las obras de misericordia. Pues qué bien entonces que entendamos que hacer la voluntad de Dios es vivir a plenitud nuestra naturaleza humana, vivir a plenitud nuestra vocación a la fe, y también hacer la voluntad de Dios es tomar muy en serio el estado de vida al cual hemos sido llamados. Si el Señor Dios le ha llamado a la vida del matrimonio, entonces hacer la voluntad de Dios es tomar en serio ese estado tan hermoso de la vida conyugal, que el esposo realmente se sienta realizado y la esposa se sienta realizada, que los dos se realicen totalmente como personas humanas, como pareja, que han sellado ese amor conyugal en el sacramento del matrimonio. Y al sellar ese amor conyugal en el matrimonio, se han comprometido con el Señor a ser comunicadores de vida, comunicadores de la vida de Dios. Por eso el Señor, quien nos ha bendecido el sacramento y confía en ustedes, les regala los hijos. Los hijos son el mayor don de Dios a una pareja que se ama y que se ha comprometido en el sacramento del matrimonio. Dios nos bendice siempre con la posibilidad de tener una familia como uno de los mayores regalos. El estado de vida. Por ejemplo, mi estado es el estado sacerdotal, soy religioso. Y entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo tomar muy en serio mi vida de religioso salesiano. Vivir realmente como salesiano consagrado, y que la gente que me vea diga: este hermano es un religioso salesiano, y es un salesiano presbítero, y por eso está entonces entregado a una tarea que es educativa y pastoral. Qué bueno entonces tener una identidad clara de quiénes somos, una identidad clara de ser esposo o esposa, identidad clara de ser religioso salesiano, de ser sacerdote. Cada uno viva en el estado en que el Señor lo quiere. Si es una persona célibe, pues ese estado de vida también ha sido entonces una respuesta a la vocación a la cual Dios le llama. Si son jóvenes, los jóvenes van creciendo, y en la medida en que van creciendo, entonces Dios les va indicando caminos de vida. Apreciados jóvenes, hombres y mujeres, señoritas, caballeros, abran los oídos a la fe, pónganse en manos del Señor y no duden en ningún momento que Dios les indicará el camino vocacional a seguir. Y no le tengan miedo a darle una respuesta definitiva. Hoy la cultura de lo pasajero ha hecho que muchos jóvenes, muchas personas, jóvenes y adultos, no tomen compromisos de vida. Pero si tú escuchas la voz del Señor, quien te dice: no tengas miedo que yo estoy contigo, entonces dale una respuesta al Señor tomando opciones de vida. Qué bueno entonces estar atentos para hacer en todo la voluntad de Dios, vivir plenamente nuestra humanidad, vivir con alegría nuestra fe de cristianos en la Iglesia Católica,
vivir con alegría nuestro estado de vida, ya sea en la vida matrimonial, o en la vida célibe, o en la vida sacerdotal y religiosa. Si vivimos con alegría y con altura estos tres aspectos, estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos dando respuesta a la invitación que el Señor nos hace. Si tú quieres venir conmigo, toma la cruz de cada día y sígueme. Viviendo esto que acabamos de reflexionar, estamos tomando la cruz de cada día y estamos siguiendo al Señor. Agradezcámosle entonces y pongámonos en sus manos. Él nos acompaña todos los días. Y agradezcámosle porque dentro de 2 días volveremos a reunirnos. Lentamente nos reuniremos en la asamblea para celebrar los sacramentos, comenzando por la Eucaristía. Agradezcámosle al Señor y sigamos orando para que las autoridades reconozcan que todos nosotros tenemos la posibilidad y el derecho de reunirnos, que no nos vayan limitando las posibilidades de nuestras libertades y menos nuestra posibilidad de expresar nuestra fe. Si nosotros somos seres humanos, tenemos un cuerpo y el cuerpo necesita un alimento, pero también tenemos un espíritu, un alma, y nuestra parte espiritual necesita el alimento, alimentarnos con la palabra de Dios y con la celebración de los sacramentos. Oremos con esta hermosa oración al niño Jesús. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. Quien pide recibe, pero pedid con fe. Escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.